Bienvenidas y bienvenidos al quinto encuentro de los diálogos de litio. Una vez más estamos felices de seguir con esta serie de encuentros. En el diálogo de hoy seguimos profundizando algunas de las preocupaciones que ya fuimos desplegando en los encuentros anteriores, así como reforzando perspectivas netamente territoriales que creemos son fundamentales para entender el panorama actual del extractivismo de litio en Atacama. ¿Cuáles son los principales riesgos, paradojas y desafíos que nos presenta el extractivismo del litio? ¿Cómo están afectando las crisis políticas de la región a las estrategias de transición energéticas basadas en el extractivismo del litio? Si es posible pensar en negociaciones justas entre empresas extractivas y comunidades locales, y cómo puede la nueva Constitución de Chile proteger los derechos de la naturaleza en un país predominantemente minero y en medio de pactos verdes, han sido las preguntas que abordamos hasta ahora con la fundamental e inestimable colaboración de las y los invitados. Con el diálogo de hoy traemos a la mesa una preocupación subyacente, siempre presente, pero que a veces parece que con el aceleramiento y urgencias de diferentes escalas pierde fuerza o se difumina como argumento válido a la hora de defender los salares, como si los intereses modernos y capitalistas que avanzan fuesen tan potentes y terminantes que nos imponen la necesidad de encontrar argumentos y evidencias legitimadas por los marcos legales permitidos para su defensa. En el encuentro anterior, Nancy Yáñez planteó con mucha lucidez que en Chile era necesario el establecimiento de un modelo económico más sostenible a nivel ambiental, cultural y social, que derivase de la incorporación de diferentes cosmovisiones que respetasen a su vez la relación entre el ser humano y la naturaleza. El momento actual constituyente nos abre la posibilidad de establecer nuevos procedimientos, obligaciones, legislaciones y libertades que pueden definir política y jurídicamente las características de nuestras relaciones con y entre los seres humanos y no humanos. En el encuentro de hoy intentamos ir más allá, o más acá, a un espacio casi íntimo, y ya no pensando en grandes marcos políticos, jurídicos o económicos solamente. Hoy nos centramos en torno a la pregunta de qué manera las prácticas extractivas de litio en el Salar de Atacama han transformado las ecologías humanas y no humanas y la relación entre ellas. Y en ese sentido no puedo sino pensar en la sensibilidad de Arturo Escobar al proponer que uno de los principios claves para expresar la relacionalidad es que ninguna entidad preexiste a las relaciones que la constituyen, sino que en la densa red de interrelaciones y materialidad a la que llamamos relacionalidad u ontología relacional, no hay seres discretos, sino un mundo entero que se enactúa minuto a minuto, día a día, a través de una infinidad de prácticas que vinculan una multiplicidad de humanos y no humanos. Siguiendo con Escobar e inspirada también por Marisol de la Cadena, en el encuentro de hoy me siento altamente inclinada a que nos pongamos y propongamos pensar no solamente desde el territorio, sino con el territorio, desde y con el corazón y la mente, que nos permita corrazonar y sentir y pensar. La posibilidad de descolonizar las formas en las cuales pensamos las relaciones entre humanos y no humanos podrá ser superada quizá si nos permitimos romper o desdibujar los bordes de los senderos bifurcados de la modernidad, entre sujeto y objeto, como propone Mario Vilca, y será una manera de visibilizar la dignidad ontológica y dar potencialidad a las relaciones interespecie. Considero que descolonizar, a la luz de la apertura al diálogo de hoy, no debe encerrarse circularmente en la reflexión teórica, sino que definitivamente para poder pensar de qué manera las prácticas extractivas de litio en el Salar de Atacama han transformado las ecologías humanas y no humanas y la relación entre ellas, es necesario visibilizar y potenciar la acción y la acción concreta en el territorio. Y es por eso que estamos enormemente honradas de contar con las invitadas y el invitado que nos acompañarán para desentrañar un poco y aprender sobre estas transformaciones. En el diálogo de hoy, como decía Marina, tendremos el privilegio de compartir, escuchar y aprender de experiencias de personas que habitan el territorio atacameño, quienes nos compartirán historias concretas sobre los modos de vida en el desierto y sobre cómo las transformaciones del territorio han implicado una transformación de los modos de cierto tipo de relación con el desierto. Hoy
para nosotros este diálogo tiene un carácter especial, muy singular, que nos permitirá aprender sobre cómo las transformaciones del territorio no solo pueden ser visualizadas con, por ejemplo, imágenes satelitales o datos netamente científicos, sino también con historias situadas y singulares, irrepetibles, que tienen sus propios conceptos, palabras. Hoy en día sabemos que en muchos de los ayllus del Salar de Atacama, el cultivo de la tierra, del choclo, la alfalfa, de tomate, de árboles frutales, no se desarrolla más con fines productivos con la misma intensidad con la que solía hacerse antiguamente. Antiguamente la gente tenía que sacar una producción buena para todo el año, que durara todo el año. Y en muchos lugares de Atacama hoy se siembra y se come de la tierra, de lo que nos da la tierra, solo por un par de meses, como un modo de mantener una tradición, una importante tradición. Hoy la siembra no es para tener maíz o habas o ajos para todo el año, como lo era antiguamente, en muchos de los ayllus del Salar de Atacama, porque estas prácticas han ido disminuyendo, como también las aguas del río San Pedro, por ejemplo, que han ido bajando su caudal a más de la mitad en los últimos 50 años, también haciendo cada vez más difícil y con intermitencias cada vez más largas el riego de los huertos. Estamos conscientes que las transformaciones del territorio en las últimas décadas exceden a las transformaciones que podrían relacionarse a la extracción de litio en el Salar de Atacama. Sin embargo, creemos que es necesario pensar las transformaciones gatilladas por la extracción de litio dentro de un contexto de transformaciones más amplio. En este sentido, recordemos que el desierto de Atacama es un destino turístico de fama internacional y que de alguna manera el crecimiento del turismo ha coincidido temporalmente con la progresiva instalación de industrias extractivas de litio a partir de los años 90. De hecho, San Pedro y sus alrededores han sido testigos de una transformación en la que pastores se volvieron agricultores y muchos de los agricultores mismos hoy han tenido que adaptar a la actividad turística, que sin duda y sin eh, ser una práctica que no tenga contradicciones, también ha traído muchos beneficios para la gente del lugar. Sin embargo, estas actividades también han transformado el suelo y la vegetación, ya que es muy distinto trabajar un suelo agrícola a tener un suelo destinado a poseer cabañas o hoteles. Cuando pensamos la pregunta para convocar este diálogo con Marina, lo hicimos evocando la idea de transformaciones entre humanos y no humanos, dentro del contexto extractivista de litio. Pero este binario, humano-no humano, y este contexto, el extractivismo de litio, son solo uno de los posibles gatilladores de la conversación y hasta quizá parte del problema que nos convoca. Sería reduccionista definir los territorios solamente a partir de lo humano o de aquello de lo que se diferencia por oposición, lo no humano. Tampoco es necesario reducir dichas transformaciones al extractivismo de litio solamente. De hecho, contar la historia de las transformaciones del agua, de los ríos, de los caudales, de las quebradas o de los animales vertebrados que habitan los territorios, podría ser perfectamente un punto de partida legítimo de este diálogo. Uno podría, por ejemplo, escribir un libro sobre los burros errantes que se ven en el desierto, burros que después de haber sido medio de transporte o animales casi domésticos que la gente utilizaba para sembrar, para trasladar abono o para sacar maleza, fueron quedando al libre albedrío en el desierto, como zombies de un pasado que permanece vivo y asilvestrado, por fuera de las lógicas productivistas del capital y sus tiempos de producción. O también quizá uno podría concentrarse en contar la historia de las dunas del desierto y pensar en cómo se han transformado, porque en Atacama las dunas se mueven y tienen movimiento, van trasladándose con el viento, avanzando hacia la cordillera,
y solo la vegetación puede detener ese avance, el avance de las dunas. Vegetación que a su vez se ha ido empequeñeciendo por la disminución del agua. Bueno, sin más preámbulo, en este contexto presento a nuestra primera dialogante de hoy. Ana María Lemus es nuestra primera invitada. Ana María es antropóloga de la Universidad Bolivariana, es doctoranda del programa de doctorado en antropología de la Universidad Católica del Norte y la Universidad de Tarapacá. Y algunas de las líneas de investigación de Ana María estudian prácticas extractivistas mineras y turísticas en las áreas de desarrollo indígena ADI, Atacama la Grande y Alto el Loa, análisis multiescalar y reconocimiento de pueblos originarios y prácticas estatales. Ana María ha participado de numerosos proyectos de investigación, diagnósticos y consultas indígenas con incidencia territorial sobre temáticas tales como impacto ambiental en áreas de desarrollo indígena, turismo en comunidades indígenas, procesos de patrimonialización y efectos socioeconómicos, ambientales y culturales de la pandemia COVID-19. Ana María es además fundadora de la Fundación Geandina en San Pedro de Atacama y actualmente trabaja en el municipio de San Pedro de Atacama. Y además colabora con el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas CIR. Ana María, te doy la palabra. Hola a todos y todas. Voy a poner la presentación que nos convoca. Bueno, como decía Cristóbal, esta convocatoria es como bastante amplia en términos de identificar esas transformaciones ecológicas, humanas y no humanas, y en qué lugar uno se puede parar para venir y construir este análisis o esta opinión. Yo me hice como un ordenamiento en relación al alcance de las prácticas extractivistas en el Salar de Atacama, las intervenciones espaciales, sociales, culturales y simbólicas vinculadas a la minería extractivista, y como último punto en realidad es como un análisis un poco esquemático, cómo se han transformado las ecologías humanas y no humanas vinculadas con un análisis analítico de cómo podríamos abordar el tema. Y además también decir, como identificó Cristóbal, que efectivamente uno lo puede tomar desde muchos puntos de vista, y en este caso yo estudio, digamos, esta transformación desde las áreas de desarrollo indígena, y además voy a dejar de lado en este caso un fenómeno que me parece súper importante en el Salar, que es el tema del turismo, y me voy a enfocar en el tema del litio en específico. Bueno, uno de los elementos fundamentales de estas dinámicas extractivistas es que coloca el Salar de Atacama a las poblaciones locales, indígenas y no indígenas, en el mapa desde lo global hacia lo local y desde lo local hacia lo... Entonces, genera cierta espacialidad de conocimiento, ciertos elementos vinculados con las comunidades indígenas se visibilizan de una forma distinta a la que se habían realizado, digamos, hace 20 años atrás. Si bien el litio, en términos específicos, tiene un desarrollo que se ubica a partir de los años 70 como una idea de extracción y posteriormente se consolida en la producción en específico, ¿no? Estos alcances de las prácticas extractivistas sitúan a Chile, digamos, como para darle un contexto, en nivel del tercer país que tiene más reservas de litio a nivel mundial. Produce mucha cantidad de litio, digamos, a partir de, o sea, en el 2017 que hubo un aumento bastante grande, pero sin embargo, la diferencia que hay entre Bolivia y Argentina, que son estos dos países que tienen mayor cantidad de... Lamentamos enormemente los inconvenientes técnicos y voy a presentar a nuestro invitado Rudecindo Cristian Espíndola Araya, quien nació en Chuquicamata y actualmente vive en el pueblo de Toconao. Es topógrafo de profesión y se ha especializado en las áreas de geotecnia, arqueología y antropología.
Ha participado en numerosos proyectos colaborativos de investigación, así como en acciones locales y a nivel nacional sobre problemáticas indígenas y de defensa territorial y del agua. Ha completado la Escuela Andina y actualmente participa como oyente del programa de doctorado en Antropología del Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo de la Universidad Católica del Norte. Y estimulado por su compromiso con el territorio, Cristian fue candidato constituyente por el Movimiento Independientes del Norte. Al presente participa como secretario en la agrupación de niñas y niños con capacidades diferentes del pueblo de Toconao, Kunza Pauna Licanantay. Es secretario del Club Deportivo y Cultural Estrella de Toconao. Es miembro de OPSAL, Observatorio Plurinacional de Salares Andinos, y principalmente es agricultor en los huertos frutales de Toconao y en las quebradas de Jere y Soncor. Le damos la bienvenida a Rudecindo y ojalá que este cambio de orden nos favorezca a todas y a todos. Suerte. Sanki Marina, Kayajía, Cocina Kayajía, Pichaucota, Licaucota, Kaya Cristian Espíndola, Kaya Licana de Tobnar. Buenos días, mi nombre es Cristian Espíndola y bueno, les voy a compartir pantalla y muchas gracias por la invitación. ¿Se ve, no es cierto? Sí. Bueno, primero que nada, con respecto a esta temática, les quiero hacer la presentación. Acá ven los paneles de Taira Tulán, que en parte son el patio de mi casa, en realidad, en Soncor. Es un paisaje que lo veo a diario, en realidad. Y los quería compartir con ustedes, que son los paneles de Taira Tulán. Bueno, poniéndolo en contexto, viendo en el plano, ¿no es cierto?, está el pueblo Toconao, Soncor, donde derechamente voy a exponer también, Cerro Muyar, que está hacia el lado oeste de la quebrada de Soncor, y el sector del borde del Salar de Atacama, que es el sector de Vegas Carvajal. Y bueno, ahí se ve un plano general de la ubicación del sector donde voy a exponer y presentar. Y bueno, la quebrada de Soncor, ¿no es cierto?, se ubica a 15 kilómetros al sur del poblado de Toconao, y en términos culturales, nuestra quebrada de Soncor es conocida a través de sus formaciones geológicas, las familias que la habitan, las leyendas que circulan y la presencia de diversas entidades y temporalidades históricas expresadas en infraestructura, artefactos, petroglifos, los potreros, los caminos, las quebradas, los ojos de agua, los nacimientos, las cuevas, los montes, ¿no es cierto?, las paredes y llanos que son parte de la memoria colectiva de Soncor. Y en cuanto a las prácticas en Soncor y las representaciones, existe también la presencia de hitos demarcatorios como la apacheta, los calvarios, los gentilares, la animita, los oratorios, los cruces, los poblados y troja, todo lo que concierne, ¿no es cierto?, y manifiestan una relación simbólica con nuestra cultura ligalantay. Y bueno, y la quebrada de Soncor también, la historia y la memoria oral, Kunza, revela la presencia de puneños, ¿no es cierto?, de los hermanos puneños, de los humahuacas, de los calchaquis, de los chichas, de los lipes, que está relacionado, ¿cierto?, con un estudio de Gentil de 1986, que de tiempo inmemorial han permanecido conectados al territorio soncoreño y a través de las caravanas, obviamente sorteando las inmensidades para hacer un intercambio de comercio, de trueque, ¿no es cierto? Esa es la importancia también que tiene Soncor en la zona hasta nuestros días. Y bueno, y en el siglo XIX, ¿no es cierto?, y comienzo del siglo XX, se destacan de los testimonios recogidos las relaciones de esta quebrada donde nosotros habitamos y hacemos agricultura con el tráfico de remesas de ganado, de vacuno, conocido como la época de los toros, que eran traídos a pie desde la Argentina, durante el esplendor de la industria charlecha entre 1880 y 1930, y que fueron los tiempos dorados en la cuenca del Salar de Atacama también, donde atraían la prosperidad, los flujos, ¿no es cierto?, de dinero, y durante esa época la quebrada de Soncor fue crucial como descansadero y garita de control del ganado a cargo del agente de toros, el señor Rudecindo Toroco Araya, quien es mi bisabuelo, y con este ganado también era trasladado con destino final a los mataderos de Calama y la oficina salitrera. Y acá les comparto algunas fotografías de lo que es Soncor actualmente, que acá tenemos la troja de mi bisabuelo, que es, como les digo, un paisaje diario común, que lo veo que es la troja, es como el refrigerador que usaban nuestros abuelos en la quebrada, que están al lado de los paneles.
Y a su lado derecho es como está actualmente Soncor, la topografía de Soncor y cómo quedó después el aluvión de 2019. Y bueno, y ahí se ve el río, ¿no es cierto?, que deja una quebrada de 15 metros de profundidad. Abajo a su izquierda está Casa Colorada, que es la casa también de don Rudecindo Toro Coraya, que es de nuestra familia, y bueno, ya está la parte de cómo se hace la agricultura en este tipo de topografía actualmente en la quebrada de Soncor, que es algo bien complejo, y tenemos que adecuarlo a lo que la naturaleza nos dejó en este aluvión, y bueno, un mortero de molienda de los tiempos del sitio arcaico temprano que encontramos en las investigaciones. Acá hay un paisaje, ¿no es cierto?, de Soncor, un lugar de plazas de encuentro donde se juntaban nuestras abuelas, nuestros abuelos, para hacer sus reuniones, para el carnaval, ¿no es cierto?, y para algún tipo de reuniones y tomar decisiones importantes dentro de la quebrada. Y acá es una imagen preciosa, ¿no es cierto?, que es la quebrada en general, con sus sectores, ¿no es cierto?, que sus sectores de Coyo, de Cocor, el sector de Alaren, la Punta del Agua, es donde es una extensión de casi 2,5 kilómetros, donde se hace agricultura, pero por la situación que tenemos ahora topográfica, está un poco complejo, pero este río es el que termina abajo, en el Salar de Atacama, donde están entregándole agua a estas mineras como es SQM y Albemarle, derechamente. Y con respecto a lo que, a lo que nosotros, este encuentro, que la pregunta es de qué manera las prácticas extractivistas de litio en el Salar de Atacama han transformado las ecologías humanas y no humanas y la relación entre ellas. Bueno, yo les tengo algunas respuestas con respecto a lo como yo lo vivo, cómo lo hemos visto, este desarrollo, este cambio, este impacto que ha generado las empresas mineras en nuestros pueblos, en nuestras quebradas, y esta exposición, más que nada una mirada cómo se ve en lo real, en lo tradicional, en lo diario. Bueno, acá ustedes pueden ver derechamente, ¿no es cierto?, que al fondo un paisaje donde se ve el Cerro Muyar, Lascar, Soncor, y tenemos, ¿no es cierto?, sectores de rejas puestas en los sectores donde existen caminos troperos, ¿no es cierto?, que son los hiperobjetos donde Morton lo menciona. Y bueno, y es algo bien fuerte en realidad encontrar estas imágenes, este tipo de paisaje en nuestro territorio, que se ha ido instalando de a poco, como ha ocurrido en algún sector también del norte del Loa, donde se puede ver también ahí un cerro sagrado como el Muyar, que es un cerro, ¿no es cierto?, donde se puede identificar el Campañán, ¿no es cierto?, donde pasa el camino, este camino del Inca, y que pasa directamente en territorio de Toconao. Es algo potente, es algo fuerte este tema de este paisaje, encontrarlo también diariamente, ¿no es cierto?, y bueno, y acá se ve claramente la foto donde a su lado izquierdo ven la tubería que va derecho hacia un lugar de agua, ¿no es cierto?, donde se abastece de agua industrial esta compañía minera derechamente que es SQM, y que ha dañado no solamente el paisaje y la vista, sino que también nos ha provocado a nosotros inconvenientes y a la gente que hacía pastoreo para un traslado en realidad. Y eso es algo que se ve a diario. Tenemos también acá al lado derecho la extracción de bombas, ¿no es cierto? Cuando yo saco esta fotografía, inmediatamente llega la gente de seguridad, llegan carabineros, ¿no es cierto?, al lugar, porque obviamente es un lugar que se reconoce como tránsito y ocupaciones del pueblo de Toconao y el pueblo de Licarantay. Sin embargo, existen este tipo de instalaciones que a nosotros nos están provocando problemas. Y agregar también que en este mismo punto que ustedes ven, es un agua que llega desde la quebrada de Soncor, de la cuenca hidrogeológica de Soncor, y en este punto la compañía minera dice que esta agua pasa a ser de agua agrícola, derechamente a aguas industriales. Y como dato, no es la cantidad que ellos demuestran, ¿no es cierto?, de agua que sacan diariamente. Y a su izquierda ahí ven cómo se ha expandido esta empresa del litio, ¿no es cierto?, con estas piscinas que derechamente es una minería de agua, donde se pierden millones y millones de litros de agua, ¿no es cierto?, diariamente, y que en el fondo están matando al Salar de Atacama. Bueno, y obviamente, ¿qué ha afectado el extractivismo? El extractivismo derechamente ha afectado a las comunidades en varios aspectos. Y uno de los aspectos principales que ha afectado, ¿no es cierto?, es el desarraigo que ha provocado y la aparición de un estado depresivo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el Estado chileno se ha encargado también y ha sido cómplice, ¿no es cierto?, de toda esta manipulación política que ha hecho la empresa SQM, Albemarle, las que están instaladas en el Salar de Atacama,
donde el desarraigo ha generado, primero que nada, un trabajo que era tradicional en Toconao, que es la artesanía. Y acá vemos a don Alejandro González, que es una persona, un toconar, que fue nombrado como Tesoro Humano Vivo, donde, ¿no es cierto?, estamos trabajando en rescatar también esos trabajos de artesanía, ¿no es cierto?, porque el desarraigo provoca eso, que la gente se desinterese quizás en algún momento de sus tradiciones, de sus costumbres, que no es la mayoría, pero sucede así. Y al lado derecho tenemos, ¿no es cierto?, una imagen clara de la agricultura de Toconao, donde hay una puerta de un huerto que está totalmente abandonada, y eso implica que el desarraigo está llegando de esta forma muy potente, donde se ve claramente donde las personas, lamentablemente, están mirando una mirada hacia más urbana y no rural, ¿no es cierto?, y rescatando sus tradiciones. Esta es una parte de la realidad de lo que provoca el desarraigo, ¿no es cierto?, y el extractivismo en el Salar de Atacama. Otra problemática también que existe en el pueblo de Toconao, y yo creo que en la mayoría de los pueblos con respecto al desarraigo, es cuando se provoca, se empieza a generar este extractivismo que genera quizás el no trabajo también en los temas agrícolas en algunos sectores. Y acá en esta imagen del lado izquierdo ustedes pueden ver un camión, ¿no es cierto?, que era de la cooperativa campesina de Toconao, que era un camión que salía todas las semanas llenos de fruta, ¿no es cierto?, que iba a Calama, Chuquicamata, a vender la fruta de Toconao, la pera, el membrillo, el damasco, y en estos tiempos, estoy hablando de 1948, cuando Toconao se convierte en el importador más grande, o sea, exportador más grande de limones en el año 1948, donde salía la sandía. Todo eso se asimila en esta fotografía, en realidad, que está llegando este tipo de extractivismo, ¿no es cierto?, donde el campesino, el agrícola está siendo olvidado, donde el agrícola en parte tiene que luchar constantemente contra los operadores políticos que existen en los pueblos, ¿no es cierto?, donde instalan otro tipo de sistema de agricultura, según ellos, entre comillas, moderno, y que está generando esto. A su lado derecho, esta persona es uno de los últimos personas que hacen canasto en Toconao, que es la cestería, que es un problema profundo que tenemos, ¿no es cierto? Esta persona ya está cumpliendo los 70 años, y en realidad es una de las problemáticas que tenemos con el tema del extractivismo también, no solamente un extractivismo hídrico, sino también se produce un extractivismo social y un extractivismo geopolítico dentro de Toconao, y esta persona también nos hemos encargado de que también le enseñe a la juventud, pero falta también mucho interés, más fuerza por parte de las entidades correspondientes. ¿Y qué trae el extractivismo, estimado? El extractivismo trae esto. El extractivismo trae muerte, trae desastre. El extractivismo acaba con la vida. ¿Por qué? Porque el extractivismo es tan fuerte que es capaz de negociar historia, es capaz de negociar conciencia, el extractivismo es capaz de negociar ética, morales, ¿no es cierto?, y todo lo que concierne al territorio. Acá esta imagen es una imagen que se ve comúnmente en el Salar de Atacama, donde las parinas, estos animales, ¿no es cierto?, son animales sagrados para la cultura del Licalantay, y sin embargo terminan de esta forma, ¿no es cierto?, cayendo a las piscinas de las compañías mineras, donde todo el mundo calla estas situaciones y no se avisan a las comunidades o a las mismas entidades que creen estar controlando todo. El extractivismo trae esto, trae muerte. La gente dice muchas veces que las compañías mineras traen un progreso. Yo digo lo contrario. Las compañías mineras traen pobreza, mucha pobreza a las comunidades. Y una forma de luchar contra este extractivismo, ¿no es cierto?, son las movilizaciones sociales en cuales hemos hecho en Atacama, ¿no es cierto?, como miembro, primero que nada como Licalantay, como Toconar, como soncoreño y como gente habitante de esta nación. Hemos hecho manifestaciones potentes en contra del extractivismo, ¿no es cierto? Acá vemos a personas de Licalantay, también miembros del OPSAL, donde hemos estado en la lucha constante, paralizando caminos, haciendo las manifestaciones sociales con respecto a la extracción masiva de agua y todo lo que concierne al desastre que traen estas mineras. Y al lado derecho es una acción que hicimos, ¿no es cierto?, con algunas personas de Toconao, ¿no es cierto?, mi familia, gente adulta, en el salar de Atacama,
donde a 3 kilómetros se pretendía colocar un proyecto llamado Puriccuta, que yo lo encontraba algo totalmente inédito, colocar un proyecto minero a 3 kilómetros de la laguna Chaxa. Lo encontraba una maldad y un desastre total. Y tuvimos esta valentía, ¿no es cierto?, con la gente y los directivos de ese tiempo, y paramos este proyecto, nos paramos al frente, ¿no es cierto?, con apoyo de mucha gente y muchas organizaciones también. Es una forma de lucha contra el extractivismo, aparte de los argumentos jurídicos que se puedan tener. Otro tema y otra forma de lucha contra este extractivismo, ¿no es cierto?, es ocupaciones efectivas de los territorios indígenas. En este caso, la quebrada de Soncor, donde sembramos el maíz, ¿no es cierto?, la zanahoria, hacemos ocupaciones efectivas territoriales, ¿no es cierto?, contra el extractivismo que se acerca y muy cerca de la quebrada de Soncor. Y una de las luchas también y contra este extractivismo y fundamentos potentes, nosotros son las ocupaciones de agua. Nosotros como se está haciendo en este sistema ahora de regadío por goteo, que yo lo encuentro algo que impone la minera, ¿no es cierto?, con un fundamento de decir que esto es sustentable, que eso no es verdad. Nosotros en Soncor hacemos ocupaciones en el sentido de nuestra tierra, ¿no es cierto?, constantemente, del sembradío, ocupaciones de agua, y eso también es una lucha constante de demostrar que son ocupaciones reales de agua, ocupaciones reales territoriales que hacemos en la quebrada de Soncor. También una lucha del extractivismo que nosotros hacemos constantemente es, y acá hay una fotografía de Salar de Atara, es trabajar derechamente con nuestros adultos mayores. Porque nuestros adultos mayores son las personas que tienen el conocimiento, ¿no es cierto?, histórico, el conocimiento, la experiencia propia de haber cruzado diferentes sectores en las cordilleras del lado de Argentina, el lado de Bolivia, y donde el rescate oral nos sirve para nosotros como fundamento, aparte de conocimiento, como fundamento potente para las defensas territoriales e hídricas del Salar de Atacama y los sectores aledaños como son Puxa, Aguascalientes, Poquis, ¿no es cierto?, que ya se los voy a comentar, y que es algo importante. Es importante el rescate oral, pues en base al rescate oral, ¿no es cierto?, asentamos las bases para las defensas efectivas del territorio de la nación Licalantay. Eso tiene que ser considerado de una forma bien potente. Y al lado derecho de esta presentación vemos al fondo el Cerro Muyar, un cerro sagrado, el volcán Lascano, y llegando acá, cerca de la Vega Carvajal, ¿no es cierto?, donde se está extrayendo, donde se está secando, se está matando de a poco el Salar de Atacama, se hacen trabajos también de levantamiento arqueológico, ¿no es cierto?, y donde hemos encontrado en varios sectores, en la Alta Puna, en Toconao, o en Soncor, en Zapa, sectores, levantamiento arqueológico con sectores de arcaicos tempranos. Y eso nos indica las ocupaciones y rectifica las ocupaciones de 13.000 a 14.000 años de la nación Licalantay. Entonces, estos trabajos también se han hecho entre las comunidades, en institutos, ¿no es cierto?, con gente preparada, con gente que está dispuesta a hacer estos levantamientos en pos de la defensa. Quiero mencionar bien claramente que estos trabajos son trabajos también formativos, ¿no es cierto? Ahora nosotros la modalidad es un trabajo de científico ancestral. Es un trabajo que se tiene que hacer así, se tiene que considerar a las comunidades dentro de estos trabajos investigativos. Bueno, y acá hay una imagen del sector, en realidad, que es Poquis, el Tata Poquis, ¿no es cierto?, que es reconocido por don Alejandro González, que cruzó muchas veces las cordilleras y vivió también en el sector de Casa Colorada. Es donde nosotros, en el día de hoy, ahora, en este instante, tenemos esta problemática. Como pueden ver, a mi derecha, a su derecha, a la derecha, está la mina Poquis, ¿no es cierto?, que es una mina de plata que se pretende instalar. Tenemos sitios arcaicos, ¿no es cierto?, las vegas de Poquis, ¿no es cierto?, que bajan hacia el fondo a Salar de Tara y al sector de Zapaleri, que es un cerro también sagrado para la nación Licalantay y que es compartida con los hermanos de Bolivia. En este sector, en el sector de Poquis, ¿no es cierto?, hay un tema que esta compañía minera debe ingresar su tramitación a una ambiental, ¿no es cierto? Y esto nosotros tuvimos con los equipos de trabajo, con la comunidad, el 24 de julio de 2019 nosotros paramos este proyecto. Pero este proyecto nuevamente insiste esta compañía minera con el gentil auspicio del Estado chileno, ¿no es cierto?, también, donde derechamente quieren destruir este sector, que es un sector importante. ¿Y por qué es importante Poquis?
que es el cerro que ven ustedes a su derecha, el Tatapoqui, ¿no es cierto? Es un cerro sagrado para nosotros, porque hay un tema, que el día 14 de julio de este año se presenta una consulta de pertinencia del ingreso de CEIA del proyecto de exploración AIDA de la minera Plata Carina. Y este proyecto considera instalar 8 plataformas de sondaje que son de trabajo a realizar entre los meses de octubre y los meses de diciembre. Ustedes imaginarán qué significa, ¿no es cierto?, que se instale plataformas de perforación, ¿no es cierto?, que introducen líquidos químicos dentro de la Tierra. ¿Cuál va a ser el desastre que van a generar no solamente a las vegas de Poqui, sino que al salar de Tara, a la laguna de Tara, donde existe vida, donde existen pastores, donde existen centros ceremoniales, donde existen sitios arqueológicos importantes para la nación de Calantay, que es el lugar de Poquis y muchos más, son uno de los lugares únicos en Chile, arcaicos, altoandinos. No existen lugares como estos. Y entonces esa es la posición que nosotros estamos haciendo para defender estos territorios, estos sectores, esta historia, estos caminos. Este proyecto minero que se pretende instalar en territorio indígena, ¿no es cierto?, Toconari y Calantay, que son de demandas ancestrales de la comunidad, es un lugar importante también porque en este lugar se desarrollan los cambios, los intercambios, los traspasos de vida, los traspasos de conocimiento, de cultura, desde Atacama hacia Argentina actual, hacia Bolivia, el sur de Bolivia, es un lugar importantísimo. Entonces, esa es la problemática que a nosotros, como comunidad de Toconao, como Nación Licalantay, se está presentando ahora, y de hecho muchos proyectos más. Entonces es importante considerar ahora y que difundan y que estén pendientes del proyecto de Poqui, ¿no es cierto? Porque Poqui puede significar un desastre para los salares altoandinos. Y eso hay que estar atentos. Bueno, y al lado izquierdo ustedes pueden ver dónde se instala Poqui, ¿no es cierto? Que está cerca del límite con Argentina, ¿no es cierto? Está cerca también del Salar de Tara, como ya lo mencioné. Y bueno, y acá, para finalizar en realidad, una foto de uno de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, ¿no es cierto? Como con esa mirada de pensando qué es lo que viene o cómo nos ataca ahora el Estado, cómo nos ataca este sistema, cómo nos ataca el extractivismo, y aquí estamos nosotros para defenderlo en realidad. El extractivismo es un problema grande que está invisibilizado y lo han invisibilizado los grandes poderes, así que hay que luchar con esto y hay que defenderlo. ¿Y cómo se defiende? ¿No es cierto? Como atacameño, como Licalantay, y también con conocimiento científico también que son importantes. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Cristian, por la presentación. Súper interesante. Vamos dejando, como siempre, las preguntas para el final. Voy a presentar a Jimena Cruz Mamaní. Ella es una reconocida investigadora atacameña. Actualmente es administradora de la Unidad de Colecciones y Conservación del Museo Arqueológico Gustavo Lepech en San Pedro de Atacama. Es doctoranda del programa de Antropología de la Universidad Católica del Norte y la Universidad de Tarapacá. Jimena ha desarrollado investigaciones sobre memoria oral de los pastores y arrieros de la Puna, sobre etnoastronomía atacameña y metodologías decoloniales. Jimena recibió el reconocimiento ASATAP, otorgado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, por su labor y compromiso con el patrimonio local, en especial con el patrimonio relacionado al estudio y recreación del arte prehispánico. Su trabajo pone en valor y difunde el legado de las comunidades que habitan en el norte de Chile, con especial énfasis en el pueblo atacameño. Le damos la bienvenida a Jimena, que va a compartir también su presentación. Hola, primero quiero agradecer la invitación y agradecer también la compañía de Anita y de Cristian. Voy a compartir, espero que se pueda ver bien. Y ustedes me indican, no sé si se ve bien, ¿sí? Sí. Perfecto. Bueno,
como ya lo ha dicho Cristian, y después de esa reflexión que nos deja, ¿no? Lo que nos convoca hoy es como preguntarnos cuáles son las consecuencias o qué producen esas prácticas extractivistas, especialmente si lo pensamos como desde el litio. Bueno, desde toda mi presentación yo también quisiera decirles que siempre honro a mis bisabuelos, a mis abuelos y a mis padres que han sido como mi escuela de vida, ¿no? De donde he podido recoger muchas cosas. Chile es un país minero, es lo que sale generalmente a nivel mundial, ¿no? Uno por mucho tiempo recuerdo haber ido a otros lugares y lo primero que te preguntan de Chile, o te vas a Pinochet o te vas al litio o al cobre, ¿no? Esa es como la cara visible de ese país. Pero esto comienza desde el periodo colonial. Nosotros estamos enfrentados a un proceso capitalista y extractivista. Sin ir más allá, pensemos en toda la explotación del Cerro Potosí, del mineral de la plata, que comenzó a mediados del siglo XVI y que se extendió hasta principios del siglo XIX, ¿no? El mineral de Potosí, como todos conocemos, enriqueció a lo que hoy podemos conocer como España y fue el capital mundial más importante de su época. Y creo que muy pocas veces se reconoce como esa trayectoria que tuvo toda la plata que aportó el Potosí hacia el mundo. Ese Potosí rico que existía en ese momento, ¿cómo son las protestas o cómo vemos a ese Potosí en la actualidad? Un Potosí muy pobre, ¿no? Entonces, eso es el extractivismo. Eso es el extraer y no dejar nada para la comunidad o no dejar nada para las personas que están en el lugar, ¿ya? Juan José Bautista, un pensador boliviano, dice que introducir algo a la tierra es violarte a la madre, es violarte a la Pachamama, es una violación. Por lo tanto, los sistemas extractivistas son una violación a los cerros que constituyen los apus importantes en los Andes y también para la cultura atacameña o licanantay. Y cuando vemos a este cerro lleno de agujeros, cada uno de estos agujeros nos habla de todas las violaciones que ha tenido este cerro desde el periodo colonial y hasta la actualidad, y lo ha empobrecido, como decía Cristian muy bien en su presentación, lo ha matado, ¿no? Esto es lo que deja el extractivismo, la muerte, el empobrecimiento de los lugares. Potosí, como un modelo extractivista desde el periodo colonial, va a producir la gran cantidad de riqueza y plata en el mundo. O sea, la creación de la moneda que vemos acá, que son las macunquinas, van a ser la potencia y se va a utilizar a nivel mundial, incluso en Estados Unidos hasta el año 1857, la moneda que circulaba en ese entonces van a ser las macunquinas, ¿ya? Estas monedas acuñadas a pulso por los indígenas del Potosí. ¿Qué nos lleva esta moneda? Al dólar, ¿no? A lo que hoy es el mercado mundial. Tanto aquí vemos esta macunquina, ¿no es cierto?, el símbolo de la moneda colonial, cómo se va a utilizar como todo este símbolo de España, y cómo esto va a dar inicio al símbolo peso, ¿no?, que vemos como en este lugar. Esto va a inspirar entonces a lo que hoy es el dólar o el signo peso que conocemos, pero todo eso viene ya desde el periodo colonial y pensado especialmente como desde las minas de Potosí, ¿ya? Pero eso muy pocas veces se conoce. Entonces esa moneda que giró por mucho tiempo, que fueron las macunquinas a nivel mundial y que fueron potencia en su momento, hoy en día está reemplazado por esta otra potencia que es el famoso dólar, ¿no? Y que todos en el fondo estamos obligados a transar y a viajar con el dólar
cuando vamos a otros países. Si hablamos del litio y desde los no humanos, yo quise repensar esta presentación, es decir, ¿por qué hablamos del diálogo del litio y no hablamos del diálogo de la vida, del diálogo de la Pachamama, del diálogo de los seres, ¿no? ¿Por qué pensamos desde el litio? ¿Por qué pensamos desde el extractivismo? Y no pensamos desde la violación, desde el derecho humano, desde la extracción, desde el genocidio, ¿no? Porque hay que entender que todas estas prácticas finalmente terminan en genocidio, tanto humano, no humano, animales, un sinfín de cosas. Quise colocar acá un dibujo de mi hijo y quise un poco que él me contara qué había dibujado. Entonces yo le pregunto, ¿qué es tu dibujo? Entonces él me dice que es la Pachamama, Dios y Jesús. Y yo le pregunto, ¿y por qué los dibujaste a ellos? Y me dice, bueno, la mami me dijo que la Pachamama es todo, es decir, es el mundo. Y yo le pregunto, ¿y por qué dibujaste a Dios? ¿Quién es Dios? Es que yo escuché que Dios es el padre de Pachamama, porque en la tele dijeron que Dios creó a la tierra. Pero yo también escuché que Dios es el padre de Jesús. Pero lo que yo no entiendo es si la Pachamama es hermano de Jesús o es la esposa de Jesús. Pero yo sé que la Pachamama es el mundo. Entonces, esas cosas yo creo que son importantes. Muchas veces creemos que los niños no captan o están desconectados del mundo, y los niños están al día. Tengo un bicho acá. Los niños están al día, los niños están escuchando, los niños están interpretando y además pensando que los niños de ahora, los niños de este mundo tienen acceso a internet, a YouTube, de muchos otros dibujos que yo le preguntaba a mi hijo. Él me decía, yo le decía, ¿pero dónde conociste eso? Es que lo busqué en YouTube, es que en realidad estaba buscando esto en YouTube y me apareció esto otro. Y aquí un relato, ¿no es cierto?, de Stergreve y Hidalgo, que recogieron en el año 1988 en un trabajo que se hace en el territorio atacameño. Dice, Pachamama es el espíritu femenino que representa a la tierra atacameña y a su fertilidad. Es la dueña de todos los terrenos, pastizales, campos, cultivados y rebaños. Otorga fertilidad a la tierra sembrada y a los animales, permitiendo la producción de una abundante cosecha. Los frutos de la tierra y la multiplicación del ganado no se producirían sin el engendrador. Entonces ahí una vez más volvemos, ¿cierto?, a la importancia como un todo, la tierra como un todo, donde además nosotros estamos como presentes. Sí, continuando respecto al tema de la Pachamama, que ya se nos acerca el 1 de agosto, una de las cosas, y hablando desde el pensador boliviano, ¿no es cierto?, José Miguel Bautista, que en realidad que falleció, pero para mí uno de los grandes críticos sobre los relatos más bien del pensamiento andino, sobre la violación y la extracción a la Pachamama. Una de las cosas importantes que pasan antes del 1 de agosto, mis abuelos, en ese caso mi abuelo paterno, que tenía sus rebaños en la Puna, el 3 días antes de que se iniciaran los rituales a la Pachamama, no acarreaba sus animales a las estancias o a las zonas de pastoreo, sino que los mantenía en un corral. ¿Por qué? Porque él entendía que ya estaba previo a que la Pachamama se abriera y comenzara a sangrar. Entendían que la Pachamama entonces comenzaba su menstruación y por ende a raíz de esto entonces había toda una creencia y un descanso. Una de las cosas que yo aprendí desde niña, y a diferencia de mi hijo, que quizás, y a mí me impresiona como él describe y cómo él se pregunta tantas cosas, ¿no? Yo quizás nunca me hubiese preguntado a su edad si Pachamama era esposa o hermana de Jesús. Yo siempre hice todo lo que me mandaron, nomás mis papás, los que me indicaban lo que se hacía mi mamá, con esta mano la hoja acá, con esta mano la hoja hacia allá, una los abuelos, la otra la tierra. Y este ritual creo que son uno de los rituales que a mí más me marca en conjunto con otros, porque siempre recuerdo el olor del humo y el frío en las madrugadas todos los 1 de agosto.
Y en esos días, una de las cosas que a mí siempre se me marcó es, mi abuelo decía, no usen una pala o no usen nada de fierro porque van a lastimar a la Pachamama. Entonces, si hoy en día hacemos, si pensamos en el cobre, si pensamos en todo lo que nosotros introducimos a la tierra, estamos produciéndole un daño. Además, la tierra tenía su proceso. Este periodo era el descanso, era el despertar de la Pachamama que había estado durmiendo por mucho tiempo, donde desayunaba, comía y se abrigaba con nosotros, ¿ya? Pero hoy en día el trabajo minero o el sistema extractivista no piensa o no trabaja desde el pensamiento andino o atacameño, sino que produce todos los días está pensando la producción. Un día que no se trabaja es una pérdida importante y lo colocan para el país, pero para nosotros, que la Pachamama descanse sus días previos y su día más importante es mucha ganancia. ¿Por qué? Porque solamente eso va a provocar que nosotros podamos tener buena cosecha. Siguiendo con la idea de todo a su tiempo, acá hay un relato de una señora de Peine, y que ella hace mucho tiempo trabajando con pastores puneños, ella me relata cómo han ido cambiando estas tradiciones y lo que también nos ha ido comentando Cristian, ¿no? Una de las cosas que se hacía, así como se respetan a los cerros, a la pacha, había mucho respeto por las cochas, por la puri, por el agua, por las mamas aguas que siempre hemos tenido como devoción. Entonces mi papá siempre habla como de mi abuelo, y él decía que siempre mi abuelo para ir al salar era muy cuidadoso. Él decía que había un periodo, él hacía un ritual y pedía permiso cada vez que él pisaba las aguas de los salares, porque él decía que a eso él le temía mucho y que había que tener mucho respeto. Respecto a la señora de Peine, ella dice, yo me acuerdo cuando nosotros llegábamos de allá, es decir, cuando ella volvía con sus rebaños desde La Puna hacia Peine, era en este mes de febrero, ya casi por ahí por marzo, estábamos ya para este lado. Entonces el abuelito tenía mucha sal, entonces yo le decía al abuelito, abuelito, ¿por qué hay tanta sal? Hijita, eso tenemos que tener mucha sal para cuando empiece la nueva siembra del próximo año. Nadie tiene que pisar el salar, nadie puede ir al salar, porque si alguien va, ya no hay producción como debiéramos tener, se va a helar las chacras, choclitos, chiquititos y tantos destrozos cuando uno va al salar. Con esto que quiero decir, y retomando también y acoplándome a lo que ha dicho Cristian, que para nosotros que la pérdida de agua es un componente importante en la destrucción y en el que nosotros no cosechemos, y como bien lo mencionaba al principio Cristóbal, mis chacras dan apenas para comer choclos, pero ya nosotros no cosechamos maíz como era mis recuerdos que tengo desde la infancia. Pero para nosotros constituyen dos cosas importantes. Uno es el agua, pero lo otro es que no ha habido un respeto por las creencias y por las tradiciones que nosotros tenemos, porque para nosotros hay tiempos y periodos para subir a los cerros, para hacer los pagos, para los descansos, el cómo nosotros vemos e imaginamos las aguas, y en este caso el salar. Por lo tanto, para nosotros y para muchos abuelos, cuando yo le pregunto por qué están todos estos cambios, porque no se ha respetado las tradiciones y porque no se ha trabajado como manda la tradición o como manda el pensamiento atacameño o licanantay. Y eso también es súper importante. Bueno, continuando con el tema del agua, una de las cosas importantes que siempre va a estar relacionado el mar, la cordillera, los cerros, el cielo, entonces todo es todo un mundo, ¿no? Y si volvemos como a esta plataforma en el principio que yo les decía, pensemos a la Tierra como un todo, como este mundo, porque nosotros somos parte de la Tierra, somos parte del mundo, pero este ente no humano es lo principal. Y dentro de esto siempre los salares, las lagunas han estado muy relacionados con los rituales de agua. Aquí un relato que habla y decía que tiene que ver con este río que es la Vía Láctea,
pero que nace en el mar, y cómo este guanaco que navega en el mar está muy relacionado también dónde bebe el agua y hacia dónde se va y hacia dónde atraviesa, ¿no? Y decía mi abuelito que había un guanaquito y bajaba a tomar agua al mar y se iba para arriba. Decían que ese río corría agua, agua del mar, y pasaba para el otro lado. Salía del río de Antofagasta y llegaba a la Argentina. Bueno, y dentro de eso, y cuando uno ve estos flamencos muertos que muestra Cristian, ¿no? Yo no puedo dejar de pensar y recordar que también para nosotros todo este proceso, y si hablamos de extractivismo y si hablamos del no derecho, de muchas veces de no reconocer a las tradiciones, también CONAFI, entre otros, ha sido un proceso importante en el deterioro de las tradiciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque se nos prohíbe acceder a las plumas de flamenco. Este es un ritual que realizaba mi papá y que ahora muchas veces ha tenido que reemplazar las plumas por otro, y que están abocadas a los cerros, a las aguas, y en este caso las plumas de flamenco son las que visten al hombre, que es esta corona. Las colores rosa y las colores blancos visten a la mujer, en este caso, como este tipo de pollera que vemos acá. Entonces, el flamenco no puede morir, no puede desaparecer, porque es uno de los animales más importantes que fortalece y ayuda esta conexión entre nosotros como humanos y lo no humano, ¿no? Con las aguas, con el cerro y con la Pachamama. Aquí un dibujo que lo encontré en internet, que nos muestra como que finalmente siempre estamos girando alrededor del mundo, pero también como alrededor del agua, ¿no? Como siempre estamos conectados. Una de las cosas que decía mi papá, y antiguamente pensando, por ejemplo, yo en mis recuerdos, la primera vez que yo escucho del mar, yo lo conocí ya cerca de mis 15 años, conocí al mar. Antes de eso yo nunca había, ni siquiera en televisión lo había visto. Pensemos que en San Pedro en ese momento éramos un lugar que nadie conocía prácticamente. Entonces la primera vez que a mí mi bisabuelo me habla del mar, yo me imaginé unas cabezas de perros en forma de agua, porque él decía, el mar es muy bravo, el mar de noche tiene unos ladridos como perros, son como unas cabezas de perros que suben y te quieren atacar. Entonces mi abuelo en esos relatos nos decía, y por eso se dan cuenta que este guanaco del cielo es tan valiente, porque a pesar de que están esos perros amenazando, él va igual, toma agua. Ven que a pesar de que él igual, y él nos hacía esa conciencia en el fondo para decir, si ese guanaco se arriesga a que estos perros se lo coman, ustedes ¿por qué no valoran el agua que tiene? ¿Por qué? Porque mis abuelos vivieron en la puna, ellos sobrevivían de las tinas de agua, es decir, de las aguas que quedaban de la lluvia. Tinas que nunca más volvieron a reflorecer, tinas que están vacías por años. Entonces, dentro de esto, el agua de mar y el agua de la laguna muy conectada con la lluvia y con el tema de la sobrevivencia. De hecho, mi papá decía, cuando no era posible obtener agua de mar para los rituales, lo único que reemplazaban esta agua era o el agua del salar o el agua de las lagunas, porque entendemos que son los ojos. Y por eso cuando uno mira el salar y cuando uno mira la laguna, yo siempre tengo ese recuerdo de decir, nos están mirando, nos están observando, y cada acto que nosotros hacemos, ellos lo están recogiendo. Ya para finalizar, yo creo, y recogiendo lo que siempre me repite mi esposo, ¿no? Que tanto el litio como todos los procesos mineros y este Chile minero está en busca de un segundo Potosí. Estamos, y nosotros como indígenas, como atacameños, estamos a tiempo de detener ese Potosí que va a ser un enriquecimiento a nivel mundial, pero va a ser un empobrecimiento para nosotros, como lo han vivido la gente indígena en el Perú, de toda la gente que murió y hasta el día de hoy no tiene un reconocimiento, donde el cerro quedó todo agujereado, violado, como han insistido incluso Silvia Rivera Cusicán, que y otros pensadores también lo han dicho.
esta energía limpia, los autos sin contaminación que sueña el mundo moderno, el mundo globalizado, es el mundo contaminado y es el mundo destructor para los pueblos indígenas. Con esto no quiero decir y quiero colocar a los pueblos indígenas como víctimas, pero creo que los diálogos hasta el momento de ahora no han sido en igualdad de derechos. Los indígenas seguimos siendo objetos de derecho, pero no sujetos de derecho. No hemos sido integrados, los impactos medioambientales siempre vienen con una cuña de mentira al final del texto, y a eso voy. Creo que el diálogo, el trabajo en igualdad, no digo que el litio o la minería es buena o mala, pero creo que debemos repensar, creo que debemos dialogar, y el diálogo en igualdad no significa darle una parte a las comunidades, significa en que nosotros podamos permitir que todos los procesos extractivistas que se desarrollan en los pueblos indígenas tengan sobrevivencia. Y con esto quiero cerrar y retomar una vez más a este pensador boliviano en decir que nos hemos quedado, y él dice, lamentablemente nos hemos quedado en la teoría y no hemos trabajado desde la realidad. Y creo que eso es muy efectivo, y creo que tenemos que bajar de la teoría y trabajar desde la realidad, y desde esa realidad repensemos no al litio, repensemos a la vida, repensemos a la Pachamama y repensemos a todos los seres no humanos y humanos que nos vemos afectados como en el producto de extractivismo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jimé. Escuchándolos primero escuchándolo a Cristian primero y ahora a Jimena, me hace total sentido también el orden en el cual se han ido desarrollando estos diálogos, porque coincido plenamente con la proposición, ¿no?, de extractivismo igual genocidio, y por otro lado, Jimé, traes tanta vida con la presentación que también se hace como más dramático tomarse de frentón a esa pérdida, ¿no? Es como tanto más, más dramático después de sus dos presentaciones, como pensar los efectos del extractivismo en la vida. Le voy a dar paso a Anita. Bueno, yo en realidad lo que le estaba comentando en principio cuando tuvimos estos problemas técnicos era que efectivamente había este contexto general desde el tema del litio, vinculado con una creencia, porque efectivamente hay otros minerales en Chile que tienen mayor prevalencia o que son más importantes desde el punto de vista del beneficio a la población en general. Y que efectivamente el litio tenía esta relación con estas dos grandes empresas que están asociadas al salar, que son la SQM, en principio, que es llamado Sokimich, y que actualmente se llama SQM, y además la Sociedad Chilena del Litio, que actualmente tiene esta otra empresa norteamericana que es Albemarle. Y eso además hace que cada vez que se hable, como bien dijo Jimena, se traten los temas del litio, se tratan a partir de estas relaciones económicas o estas relaciones vinculadas con la producción, y hasta elementos que se debaten en relación a la nueva constitución, se debaten en relación a el litio, el rol del litio en la nueva constitución, y no se debaten en esta mirada, digamos, más local que tiene que ver con esta vinculación que tiene el litio en el territorio, con los recursos naturales, con la naturaleza, con las personas que viven, con las comunidades indígenas. Entonces, está un poco cooptado estos discursos a través de este conocimiento experto que se sitúa, digamos, a pesar de que se habla desde las ciencias sociales, igual se vuelve a hablar de estas dinámicas de litio, de la producción, como yo que hago una introducción y contextualizo colocando al litio como elemento fundamental dentro de este análisis. Entonces, eso generaría, digamos, una cierta visión del territorio solo vinculado con esta vinculación asociada con las dinámicas extractivistas. Entonces, hablamos de las dinámicas extractivistas como el único elemento totalizante del territorio.
invisibilizando estas otras actores y estas otras realidades que están asociadas a estos temas. Posteriormente, bueno, y además en esa misma dinámica, yo había identificado también que se producen ciertas intervenciones en el territorio. Y esas intervenciones son de carácter sociales, simbólicas, vinculadas a la minería extractivista, pero que inciden en esta espacialidad. Entonces tenemos como, bueno, que en realidad agradezco que ellos dos hayan estado primero, porque ellos grafican también lo que yo había identificado, que es distintos elementos que se van superponiendo en el territorio y que además establecen una colonización de estos espacios. En principio desde lo digamos, conceptual, que es en la primera etapa de los 70 y 80, diciendo que vamos a cuadricular y estructurar estas dinámicas extractivistas, y posteriormente colonizando directamente con espacios en el territorio. En este caso, la Sociedad Chilena del Litio, que está al sur del Salar, y SQM Soquimich, que está al norte, con distintos espacios de colonización vinculados con accesos, redes eléctricas, instalaciones de faena, alojamiento, las pozas de evaporación y acopio. Y ahí también se produce lo mismo que identificaba Jimena, que efectivamente este espacio, que en principio era un espacio de ocupación tradicional, se transforma en un espacio segregado que no puede ser ocupado de la misma forma que se ocupa tradicionalmente. Pero también establece esta gestión asociada con los espacios, y además donde van perdiendo cada vez más las personas y los actores locales la agencia dentro del territorio, porque efectivamente, como decía alguna vez, que lo había puesto aquí, el concepto de perder las llaves del portón, porque si bien estas empresas tienen una gestión en el territorio vinculado con el relacionamiento comunitario, efectivamente tú te encuentras con que te dicen que tú vas a poder ir a monitorear los espacios de extracción de aguas, pero se pierde la llave y finalmente no puedes entrar a estos espacios segregados, estableciendo claramente que hay una distinción entre lo que no es minería y lo que es minería dentro de estos espacios, dentro de este espacio del salar. Adicionalmente a esto, en realidad tenemos una serie de cosas que vuelven a visibilizar a las comunidades indígenas, vuelven a visibilizar a las personas en el territorio a través de leyes como la ley indígena, que se constituye en el área de desarrollo indígena, la incorporación de conceptos de sustentabilidad, responsabilidad social y empresarial, que van recolonizando este territorio, generando un nuevo escenario donde las personas que estaban ausentes ahora tienen que estar en este espacio, necesariamente, porque además habilitan a estas empresas que ya se instalaron en el territorio con distintas estrellitas de sustentabilidad. Es que hace que efectivamente se gestionen nuevas formas de entender el territorio, pero a la vez vuelvan a surgir la necesidad de hablar de la naturaleza, la necesidad de hablar de los que no son humanos, que siempre fueron parte del territorio, pero que pasaron a ser total y absolutamente invisibilizados, como los cerros, como el agua, como los distintos flora y fauna, o hermanos menores, como en algún momento se ha dicho, y vuelven a tener este vínculo en esta relación del territorio que fue interrumpida sistemáticamente porque no tenían agencia. Posteriormente, digamos, se hacen una serie de como traducciones desde lo simbólico con elementos que están en el territorio, que están relacionados con las personas, las comunidades atacameñas, la familia licalantal, las agrupaciones. Ya no son personas que habitan el territorio, que no son los primeros habitantes, no son los primeros habitantes del Salar, sino son stakeholders, que son grupos que son afectados. Entonces se va colonizando nuevamente con áreas de influencia indirecta. Ya no es la Pachamama, sino que es un área de influencia directa o indirecta, y va perdiendo, digamos, esta calidad de personas que son dueños del territorio. Van cada vez siendo más desposeídos de este simbolismo que se establece en el territorio.
Los caminos y huellas son patrimonio material, que están asociados con las vías y los estudios de impacto ambiental. La flora y fauna son medio biótico, no son habitantes del territorio, que necesitan su espacio también en estas dinámicas del salar. El cielo y las estrellas, que son súper importantes para los atacameños y las comunidades indígenas que lo pueblan, son espacios de referencia para la saturación de la contaminación minera, el PB5, el PB10, y además definen compensaciones y afectaciones. Ya no es el lucero, no es, como decía la Jimena, digamos, la chacana, no son esos espacios que tienen una relación directa con el territorio. También las tradiciones y costumbres son sitios de significación cultural, y así se va resignificando estas dinámicas y son afectadas, digamos, por el extractivismo minero del litio en el salar. Y además, estas acciones en realidad lo que van constituyendo es un territorio que efectivamente está lleno de políticas públicas, llenos de mapas de pertenencias mineras que totalizan este territorio y van superponiéndose a este concepto que efectivamente es el que tiene mayor relevancia, que es la tierra, la Pachamama, la Santa Madre Tierra, y que en realidad, si bien está en las dinámicas como de planificaciones económicas ausente, en el mundo minero tampoco está ausente. O sea, en el mundo minero sí hace pagos, sí se da cuenta que hay una relación directa con el extractivismo y la gestión de estos digamos, deidades que habitan el territorio, personas que existen en este territorio, el cerro, el Malcu, la tierra, el yacimiento, la veta, que están asociadas con el mundo indígena, que tienen prácticas tradicionales, pero que también son invisibilizadas. Entonces, efectivamente, es cómo nosotros podemos venir y tomar estos elementos clave y validarlos como tal, como decía Jimena, y que yo comparto su análisis de cómo puede tener mayor visibilidad y mayor agencia dentro de estas dinámicas, porque efectivamente la pierden en conversaciones que se enfocan directamente con los temas de extractivismo en específico y no incorporan las relaciones de los humanos, no humanos, que en el mundo del Salar de Atacama siempre estuvieron incorporados, y además son irrelevantes en términos de cuando uno hace el zoom y se refiere a la tierra, a la Santa Madre Tierra, o se refiere a las prácticas extractivistas, porque son periféricos, porque efectivamente no hay, digamos, extractivismo, no hay minería del litio sin salar, no hay vida sin la Pachamama, sin la tierra. Entonces, efectivamente, como van perdiendo, se van invisibilizando todos estos elementos que son centrales dentro de las dinámicas del salar. Y creo que eso es la mayor pérdida y la mayor problemática que está vinculada con las ecologías, digamos, la ecología política más clásica, es cómo estos elementos no son debidamente relevados dentro del análisis. Y también desde este conocimiento experto que está asociado con el análisis geopolítico o las prácticas extractivistas en específico, sino que también como que se pierden en esa y no le dan el real lugar a la Santa Madre Tierra, como dirían la gente de la tierra del San Pedro de Atacama. Eso, muchas gracias. Gracias, Ana, te pasaste. Gracias fue hermosa la presentación. Lamento de nuevo y nos disculpamos por los inconvenientes técnicos, pero salió súper. Tenemos algunas preguntas que vamos empezando a compartir, y ante todo me queda pensando, no quiero robar tiempo a las preguntas, pero que en realidad la reflexión que tenemos que hacer es por dónde entrarle al problema, porque seguimos de todas maneras como validando y legitimando hasta el lenguaje que propone el extractivismo. Entonces creo que Jimé lo proponía, ¿no? Como de qué manera hacemos para agarrar otro camino, porque si no seguimos pensando y repitiendo los impactos del salitre, del cobre, del litio, va cambiando el material, seremos un nuevo Potosí, y entonces la historia se repite 5 siglos después.
Entonces resulta muy desafiante, me parece, en la presentación de los tres para repensarnos, repensarse cada uno y cada uno y en conjunto de qué manera hacer para avanzar sin tomar como la misma cuenca que va marcando el extractivismo, ¿no? Cómo hacer para imaginar nuevos rumbos y nuevos caminos, pero para eso y lo invitamos. Ana, sí. Yo creo que el desafío también es cómo se construyen parámetros de identificación y evaluación desde, como dirían los antropólogos más clásicos, desde lo étnico, desde lo local, desde el mundo indígena, para venir y establecer que efectivamente no se puede cuantificar el impacto asociado con la extracción del litio en el Salar de Atacama. O sea, es como venir y pensar que si efectivamente tú no tienes las plumas de flamenco y tú no haces el homenaje que se hace hacia la tierra porque tienen que además volar y una serie de cosas, eso no es cuantificable, o sea, esa pérdida es inimaginable, digamos. Entonces, efectivamente ese tema, en realidad, ahí quizás cómo el mundo académico ayuda a esas cosas a poder venir e identificarlo para poder validarlo, pero también es tarea de la academia y de todas estas acciones que se generan venir y ponerlo, cómo uno entra al problema y no dejarlo, digamos, como la primera entrada son los temas macroeconómicos geopolíticos, sino que la primera entrada es justamente los habitantes de los lugares donde se realiza la extracción y la relación que se tiene con la tierra. Sí, 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 desde adentro. Hago la primera pregunta, es bastante breve, la hace Juliana Martins, no sabemos desde dónde está conectada Juliana, y pregunta cómo ven que están los espíritus de la naturaleza en relación a todos estos ataques perpetrados por el ser humano a los cerros, lagunas y ríos. Si quieren responder los tres, alguna de ustedes o Cristian. ¿Cómo ven que están los espíritus de la naturaleza en relación a todos estos ataques perpetrados por el ser humano a los cerros, lagunas y ríos? Gracias por la pregunta. En realidad están molestos, po. Sí, es algo claro. Nuestros abuelos no están contentos con lo que está pasando en nuestra tierra, hablando en el plano espiritual. Se está destruyendo, ¿no es cierto?, el lugar donde habitaron. Se están secando las aguas. Y hay que pensar que ellos existen. O sea, el espíritu de nuestros abuelos está constantemente al lado de nosotros y nos están observando. Ellos están molestos porque lo hacen saber, ¿no? Son por despertar a los abuelos, como dice mi papá, dice la gente, y pasó este llamado, dicen aluvión, ¿no es cierto?, donde pasan situaciones. Entonces, obviamente, como la gente, la mayoría sabe que la tierra es un ser vivo, obviamente siente dolor, siente rabia también y siente, como le decía Jimena, ¿no es cierto?, que lo están violando, y eso es verdad. O sea, la tierra se está siendo violada, está siendo destruida, no solamente la tierra, sino que con respecto a la pregunta, entre nosotros mismos, o sea, nos estamos destruyendo también, y eso pasa también por caer en el juego del sistema extractivista. Entonces, efectivamente, nuestra gente, nuestros abuelos, nuestro espíritu están en molestia, están constantemente aconsejándonos, no a través de oralmente, pero están en las acciones, en las situaciones que pasan a diario, ¿no es cierto?, nos están avisando que ellos están molestos. Entonces creo que es el momento de recapacitar, ¿no es cierto?, más agregando lo que pasa con esta pandemia, de que obviamente la Tierra está sufriendo, si algo la Pachamama está sufriendo, se está lamentando. Y creo que este domingo es la oportunidad también para conciliarnos con la Pachamama. Es el momento de que ella se abre, ¿no es cierto?, es el momento que ella nos da una nueva oportunidad, ¿no es cierto?, de empezar a valorarla, ¿no es cierto?, nuevamente. Ese es el momento. El domingo yo le hago la invitación también, que se contacten con la tierra, que conversen con los abuelos, porque los abuelos están presentes. Los abuelos no es algo ficticio, es verdad. Los abuelos están presentes, se ven, uno los ve cuando cosecha, uno los ve cuando pagan, uno los siente cuando hace su convido. Entonces es importante considerar que sí, la tierra obviamente está molesta, estimada.
Jime o Ana quieren agregar algo. Sí, bueno, como ya lo ha dicho Cristian, claro, uno ve todo, como que todas las señales están. Yo en lo personal tuve la dicha, y siempre lo digo, de haber crecido en un pueblo que económicamente era muy pobre, pero siempre digo culturalmente muy rico, ¿no? Entonces yo viví en un San Pedro donde se tenía mucha fe. Y hablando sobre, haciendo justamente esta presentación, igual conversábamos con mi esposo, ¿no? Como este ismo de que se le agrega del capital al capitalismo, de extraer al extractivismo. Entonces está también esto de lo pachamama al pachamamismo, ¿no? En cómo también las empresas y otros empiezan a tomar estos rituales que son para nosotros sagrados y lo hacen, y la pregunta ¿es realmente hay un interés y hay una devoción como lo tengo yo, como lo tiene Cristian y como lo tienen muchos otros atacameños, licanantayos andinos? ¿O es simplemente esta ideología que es el pachamamismo? Y eso creo que también es importante, ¿no? Y yo creo que la tierra lo siente y lo sabe. Yo desde niña siempre, nunca cuestioné a mis papás, para mí nunca fueron mitos ni leyendas, siempre fueron realidades. Yo siempre entendí que la Pachamama estaba viva, siempre busqué en los cerros las pestañas, los ojos, las trenzas, porque mis papás decían que habían sido seres humanos antes que fueran transformados en volcanes y cerros. Yo nunca me cuestioné eso, pero hoy en día todos estos temas, toda esta contaminación ha transformado toda esa ideología, y también esa transformación ha provocado en que a la Pachamama, a los cerros, a las aguas, los veamos como un objeto más y no lo consideremos como un sujeto, como un espacio de nosotros, de respeto. Y en ese sentido, yo siempre aprendí, y hasta el día de hoy, de mi mamá. Ella siempre, antes que empezara el COVID, un año antes, mi mamá me dijo, vamos a sembrar trigo porque las hormigas nos están diciendo, ellas están acarreando mucho, y cuando las hormigas acarrean es porque van a venir mucha hambruna para el territorio. Y ella ese año, como nunca, sembró trigo, un montón de cosas, se colocó a hacer un sinfín de harina, y llegó el COVID. Entonces siempre yo retomo eso, ¿no? Ese conocimiento, el primer aire, lo que te habla, ¿no? Eso me lo dijo una señora de Peine: siempre escucha al primer viento de la mañana, porque ese viento nunca te miente. Y yo creo que eso es importante, y nos hemos desconectado, entonces no hemos escuchado. Yo mismo creo que introduciéndome a este mundo mucho más globalizado, no he escuchado muchas veces, ¿no? Pero ahí llega un momento en que la Pacha o los cerros te devuelven y te dan un jalón de oreja y te dicen, oye, aquí estoy y no estás escuchando lo que te estoy diciendo. Entonces creo que finalmente todo esto, los cambios y el cómo han actuado nuestros abuelos, que para mí constituyen lo más importante, creo que sin lugar a dudas se están manifestando a través de todas las cosas que nos están pasando. El que no existan cosechas que podamos guardar para el otro año, nos está hablando de que algo malo estamos haciendo, ¿no? Y que estamos a tiempo de repararlo. Y creo que eso es lo importante, hacia allá vamos. Muchas gracias, Jimena. Bueno, a Rudocinda también, Ana María. Hay una pregunta acá que se relaciona también con lo incuantificable que comentaba Ana María, en el fondo, que también tiene que ver con lo inconmensurable al final, ¿no? Es como cómo comenzar a pensar estos temas desde un paradigma que no es el hegemónico que se nos es impuesto con sus vocabularios y sus lenguajes. Y aquí también el Kunza, me imagino que tiene cierto protagonismo que debiera tener cierto protagonismo en estas conversaciones. ¿Qué pasó con el Kunza? ¿Qué está pasando con el Mapudungun y en Chile en general? ¿No? Pero no me voy a ampliar yo mucho, quiero hacer la pregunta que dice,
que ustedes tienen una relación afectiva con los salares, con la Pachamama y con todos los seres que habitan el lugar, porque han vivido en estos lugares, pero ¿cómo se puede expresar esa experiencia a gente que no ha vivido en los lugares? ¿No? O sea, ¿cómo se puede generar un diálogo en que esa experiencia afectiva, ese también sufrimiento de ver cómo este extractivismo está cambiando de manera dramática el mundo en el que viven, ¿cómo se puede generar un diálogo con la gente que no ha tenido esa posibilidad? Bueno, yo creo que en parte es algo que estamos haciendo ya, ¿no? A través de estos diálogos, pero ¿cómo se puede generar ese diálogo en el que empezamos a decir, ok, no son diálogos de litio, son diálogos de la Pachamama? Ah, ese es abre otra posibilidad para pensar. Y en este contexto, ¿qué pasa con la lengua kunza? ¿Qué pasó con la lengua kunza? ¿Y qué posibilidades ven ustedes que para la lengua kunza de reactivarla o de poder practicar la lengua kunza una vez más en los territorios? De Marcelo González, es una traducción que estoy haciendo yo de su pregunta. Yo quería agregar ahí algo con respecto al tema de lo cuantificable, porque efectivamente con respecto a la lengua kunza, yo no la practico y efectivamente le queda a las comunidades del territorio identificar ese tema. Pero lo cuantificable efectivamente, o sea, no es que la tierra en realidad tenga una dimensión no asible. De hecho, hay una forma de entender desde el mundo andino que tiene que ver con la reciprocidad, vinculada con cómo tú te relacionas con la naturaleza, cómo te relacionas con tu espacio, cómo te relacionas con los seres vivos, los humanos y los no humanos, asociado con la reciprocidad, que creo que es un elemento que puede ser clave con respecto a ese tema. Ahora, desde el mundo científico, el más cuantificador, digamos, ellos identificaron que el año 2016, como en marzo del 2016, pasamos el punto de no retorno de los recursos naturales de nuestro planeta. Entonces, efectivamente, el abordarlo desde la crisis, como lo plantea Jimena, el identificar que efectivamente estamos en una crisis y hay que buscar formas para venir y recuperar esa relación que se tenía con la naturaleza, que está asociada al equilibrio, si bien puede tener un componente místico desde el punto de vista de un análisis desde lo económico, pero efectivamente desde el punto de vista técnico, si uno lo pudiese hablar así desde el punto de vista de las tecnologías indígenas, que podrían venir y hacer un análisis mucho más acucioso desde el punto de vista de la observación de los fenómenos que se producen en el salar, efectivamente nos puede decir de que estamos en déficit. Y cómo opera esa relación tiene que ver justamente con la reciprocidad. Yo habito un espacio y ese espacio me da todos los elementos necesarios para generar la vida en ese espacio. Y yo lo estoy interviniendo y estoy provocando un desequilibrio que puede generar que efectivamente la vida no pueda subsistir. Y eso no es, digamos, especulativo ni poco conceptual, es justamente lo contrario. Es súper estructurado y además es súper científico si uno lo ve desde un punto de vista del análisis. Solo que son otras ciencias, digamos. Rudecindo. Gracias. Con respecto a la pregunta que genera ahí el Chavo Marcelo, y me enfoco en lo que es la lengua kunza, nuestra lengua. La lengua kunza no ha desaparecido. La lengua kunza no significa solamente o significados para mí, sino que significa acciones diarias con respecto a la nación Licalantay. La lengua kunza para nosotros se ha transformado en un territorio de lucha. Eso es la lengua kunza también, porque la lengua kunza significa las acciones, ¿no es cierto? Y este territorio de lucha que yo menciono es porque eso implica también que nosotros diariamente usamos el kunza. Quizás no lo hablamos fluidamente, pero sí nosotros a través de nuestras acciones, ¿no es cierto?
donde se hablan palabras, ¿no es cierto?, de acciones de en la agricultura o en la artesanía, los trabajos que se hacen, también se hace a través de su toponimia diariamente, donde nombramos lugares como Orintor, nombramos lugares como Zapaque, Coila, ¿no es cierto? Son lenguas kunzas antiguas que se nombran y se ocupan diariamente, como Silta, ¿no es cierto? Como Soncor, o mismo Toraza, o Laxira, lugares Yaye, Coyo, todos los días nosotros aplicamos, vemos, accionamos el kunza. Es por eso que hermanos y hermanos de Atacama, ¿no es cierto?, vamos a hacer el primer Congreso Kunza internacional con gente del norte argentino y del sur boliviano, ¿no es cierto?, que se consideran, si se reconocen como atacameños ligalantay. Entonces yo creo que eso es importante y eso va a generar que nosotros unifiquemos nuestro grafemario, nuestros conceptos y nuestras definiciones de los lugares. Entonces, por lo tanto, como lo digo, el Kunza para nosotros significa eso. Es más amplio que una demostración de un significado de palabra, sino que significa que es un territorio de lucha constante, ¿no es cierto?, contra este extractivismo. Un ejemplo es, a mi parecer, intolerable, ¿no es cierto?, que una compañía minera esté utilizando nuestra identidad, esté usando nuestras costumbres, ¿no es cierto? Una compañía minera extractiva que está integrada en nuestro territorio, donde usan nuestra identidad para limpiar su imagen. Eso a mí me parece algo intolerable, porque usan la lengua kunza, sacan libros de lengua kunza, ¿no es cierto?, donde están extrayendo, donde están destruyendo, están sacando la agua a destajo, ¿no es cierto?, es donde utilizan nuestra lengua, nuestra cultura y se prestan ciertas entidades, ¿no es cierto?, para mostrar este lavado de imagen que hace esta compañía minera con respecto al kunza también. No solamente se utiliza el patrimonio, se utiliza la toponimia, sino se utiliza la historia, sino que también ahora estas compañías mineras están utilizando nuestra lengua para limpiar su imagen con respecto a los relacionamientos, ¿no es cierto?, que dicen tener con las comunidades indígenas. Entonces, para nosotros el kunza no significa eso, el kunza significa algo más potente, porque es la raíz del atacameño, del licalantay. Entonces, eso es lo que significa el kunza, un territorio de lucha constante, y lo va a seguir siendo así. Algo mucho, mucho más poderoso, por decirlo así, que una concepción de la lengua como un acto del habla humano, ¿no? Como el Kunza es un territorio de lucha, como decía, que tiene que ver con la pregunta, ¿no? Lo humano y lo no humano. Tal vez la lengua, el Kunza, es ese territorio no humano que nos habla, ¿no? Tal vez, bueno, Jimena, no sé si quieres resonar con lo que decía Rudecindo y Ana. Sí, yo creo que, bueno, muy de acuerdo con lo que ya ha dicho Rudecindo, Cristian, como lo conozco más yo, pero creo que también yo en lo personal defiendo mucho Pachamama porque yo me crié con Pachamama. Yo desde mis bisabuelos siempre escuché Pachamama, pero también escuché Malcu y también escuché Puri. Porque siempre nosotros estuvimos comunicados como mucho, como ahora usamos break, coffee, siempre vamos acogiendo, ¿no? Pero creo que el lenguaje, y como lo hemos visto hoy en día, las críticas que se hacen a las lenguas maternas, yo creo que debe existir un derecho y un respeto. Así como exigimos respeto a la lengua hispana, que se entiende que es como la lengua materna en Chile, debe haber un respeto por las lenguas originarias, sean estas licanantay o de cualquier otra comunidad. Sin importar si hay palabras, si se habla fluido, yo creo que siempre debe haber un respeto por la expresión que tiene cada persona. Pero creo que también la comunicación, y en mi caso yo siempre entendí que mi comunicación con los abuelos fallecidos, con los gentiles, con la Pachamama, es el aliento, ¿no? Es ese ánimo que llevamos por dentro, porque cuando yo me comunico con ellos, yo tiro mi aliento, tiro mi ánimo a las hojas de coca que voy a ofrendar. Y esa comunicación no es posible agarrarla, no es posible traducirla, no es posible llevarla a un libro.
pero esa para mí es la comunicación más importante que uno tiene con otro ser. Entonces, en ese sentido, no solamente lo que hablamos y lo que expresamos, podemos hacerlo en Kunza, en Mapudungún, en español, en inglés, pero existe esta otra comunicación, de esto, si hablamos de lo no humano, de lo no escrito, ¿no? Esta comunicación que tiene que ver con el espíritu, porque cuando uno se comunica desde el ánimo, te estás comunicando desde el vientre, desde el interior, ¿no? Esta energía que sale para decir, gracias Pachamama, aquí te estoy ofrendando, gracias Tatamalcu, aquí te estoy reconociendo que eres un ser superior. Eso, no sé si respondo, pero sería mi opinión. Sí, de alguna manera se pone todo en jaque, ¿no? Inclusive la materialidad, pensando no solamente en el Kunza, sino en lo intangible, como abrir tanto más los ojos y la cabeza, los sentidos a sensaciones o experiencias, y cómo se hace convivir eso con demandas concretas, que como decíamos al principio, desgraciadamente también necesitan de evidencia y de determinada terminología y conocimiento, entre comillas, científico que permita ingresar en estos espacios de diálogo, ¿no? Creo que Jimena también decía eso, como de arranque hay una repartija desigual también en estas negociaciones. Vamos a seguir unos minutos más, aviso a quienes están conectadas y conectados, van llegando preguntas, y también van llegando felicitaciones y agradecimiento a cada una de las presentaciones. Juliana, que era quien hizo la primera pregunta, nos cuenta que que habla desde Santiago, pero habita en los valles transversales de la Ligua, en la quinta región, para que sepamos. Otra pregunta es, ¿cuáles son las alternativas que están proponiendo los movimientos ciudadanos, comunidades o ustedes mismos a este modelo vigente? Las propuestas que emanan desde la cosmovisión y paradigma orientado al buen vivir. Entonces, ¿de qué manera se puede pensar en esta alternativa? Y la uno con otra que pregunta Juliana de nuevo, si sienten que se puede restaurar el equilibrio con los abuelos. Entonces, si quieren, en algún minuto tenemos que terminar siendo un poco más breves, pero son tan interesantes las preguntas y las respuestas de ustedes nos van dejando sin habla. Entonces, si tienen algo para comentarlos, y el invitado, sería muy bueno. ¿Qué alternativas se pueden pensar al modelo vigente y si sienten que aún se puede restaurar? Entendiendo que quizá las propuestas que están... ¿La respuesta? ¿Cuáles serían Sí. las propuestas que hemos hecho? ¿Se me escucha? Ahora sí, estaba como acelerado, ahora ya, sí. Sí, lo que pasa es que, bueno, una de las propuestas, ¿no es cierto?, que se han hecho en realidad, no han sido escuchadas en realidad por el Estado chileno, son propuestas de respeto, ¿no es cierto? Y una de las propuestas son el reconocimiento, ¿no es cierto?, de la historia de la nación Licalantay dentro de este sistema de Estado que nosotros encontramos. ¿Por qué? Porque el Estado se ha encargado, ¿no es cierto, hermana Juliana? Se ha encargado de invisibilizar la real historia de la nación Licalantay. Si usted se da cuenta, en los libros de cuarto básico, octavo básico, hasta cuarto medio en este país, se le enseña que los héroes de Chile, ¿no es cierto?, es Bernardo O'Higgins y Arturo Prat. Pero nosotros igual tenemos que contar que también tenemos héroes, que nosotros también tuvimos, la nación Licalantay, nuestros abuelos también tuvieron grandes batallas también contra el español y contra mucha gente que viene a invadir. Entonces las propuestas han sido claras. Y creo que en este espacio, en esta constitución, que creo que puede salir algo potente y que ayude a la nación Licalantay, sería bienvenido. Pero para eso va a pasar mucho tiempo, porque el Estado chileno, los empresarios y todo el capitalismo, ¿no es cierto?, no quieren reconocer, no quieren que la gente sepa la verdadera historia de la nación Licalantay, y no solamente de la nación Licalantay, sino de todos los pueblos hermanos. Ejemplo, la nación mapuche, donde no se cuenta la verdad, el por qué. Porque obviamente está instalado en este territorio un sistema de capitalismo, ¿no es cierto?, un sistema empresarial,
donde se generan intereses creados en este territorio. Lamentablemente Atacama es un centro constante, es un laboratorio donde constantemente se hacen pruebas sociales, se hacen pruebas biológicas, se hacen pruebas medioambientales, ¿no es cierto?, con convenio, todas estas cosas que aparecen, ¿no es cierto? Y es donde se produce esto, y la propuesta es clara, la propuesta es clara, la propuesta es el reconocimiento de la historia ancestral de la nación Ligalantay. Y si eso sucede, los paradigmas, los cambios sociales pueden ser potentes en este territorio, pero mientras esté invisibilizada la historia, mientras esté invisibilizada, ¿no es cierto?, las acciones de todas las organizaciones, de las comunidades, de los pueblos que reclamamos los derechos de agua, que reclamamos los derechos territoriales, que reclamamos los derechos humanos, ¿no es cierto?, que fueron violados en Atacama, porque acá también se violaron derechos indígenas y humanos en plena dictadura también, que eso no se habla, que eso también está invisibilizado en el Estado chileno. Mientras eso no se reconozca y no se tome en serio nuestras propuestas, ¿no es cierto?, esto todavía no va a cambiar, porque esto puede generar un conflicto, quizás no a la envergadura del pueblo mapuche, pero sí podemos asimilarlo, ¿no es cierto?, con acciones que el Estado chileno no quiere ceder. Venimos hace tiempo pidiendo la entrega de los territorios ancestrales a través de la ley indígena, que es una mentira, ¿no es cierto?, que la CONADI también se presta para este juego, y mientras no se haga eso, nosotros no haya reconocimiento, va a haber un avance, porque ese es el bloqueo, no saber la realidad de la historia de Nación Ligalantay. Jimena. Ya, voy a hacer la cortita. Bueno, yo creo que ya Cristian lo ha dicho todo, pero yo creo que también hay que pensar que este modelo mundial que tenemos es lo que no lo ha hecho bien. Entonces hay que repensar el modelo que estamos desarrollando y que estamos trabajando. El modelo en Chile es bien claro. A ellos lo que les interesa, si bien en su discurso está garantizar la salud, la vida, la alimentación y el techo de los chilenos, eso no es así. Lo que está haciendo el Estado chileno está garantizando las ganancias en sus arcas a fin de mes. Esas ganancias es lo que le interesa al Estado. Y eso, y sobre ese pensamiento del Estado somos quienes nos llamamos y nos involucramos en este trabajo, somos los llamados a cambiar y a repensar los discursos y los modelos en que estamos reproduciendo también estos reclamos. En ese sentido me sumo y digo, nosotros como exponentes, como científicos, como escritores, ¿estamos trabajando en un lenguaje común para todas las personas o seguimos trabajando de este lenguaje técnico que solamente lo entienden quienes tuvieron la posibilidad de estudiar y no cualquier persona, ¿no? Yo me considero feminista, pero no estoy de acuerdo con el feminismo blanco, ¿no? Con el feminismo que se habla desde un escritorio y desde una jerarquía posicionada en una universidad, porque no es mi realidad. En las comunidades no nos dividimos hombres y mujeres. En la comunidad trabajamos todos. En la comunidad va el hombre, la mujer, el niño, el abuelo, la guagua, vamos todos juntos. Entonces creo que hay que repensar, hay que decolonizar ese pensamiento que nos han introducido por tiempo. Hace unos tiempos atrás, trabajando para un congreso justamente sobre el tema de geología, el cómo se considera qué es vivo y qué es muerto, ¿no? Una roca no tiene vida, pero una roca en la Pacheta tiene vida. Para nosotros una Pacheta tiene vida. Entonces, ¿cómo viene la ciencia y te dice, es roca, está muerto? Pero se ignora este otro pensamiento. Para nosotros no está muerto, las Pachetas no están muertas. Todo lo contrario, incluso son seres más superiores que nosotros. Entonces creo que hay que apuntar hacia allá, hay que repensar cómo hemos ido trabajando y cómo como científicos o como profesionales hemos ido construyendo algo que nosotros creemos que está bien, pero no hemos consultado, y no solamente las comunidades indígenas, las comunidades urbanas, a todas las comunidades que constituyen su propio pensamiento. Yo creo que desde ahí hay que empezar para hacer el cambio real y para apuntar a esta vida en pleno o este ideal de vida que todos buscamos.
Anita, gracias Jimena. Anita, esta crítica profunda a la globalización, como, ¿no? Que no está funcionando, que no ha funcionado, que está en crisis, ¿no? Que estaba en una de las slides que alcanzamos a ver de tu presentación, ¿no? De cómo ahora podemos de alguna manera ver más claramente la relación que existe entre lo local y no, tú tenías este mapa que mostraba los pueblos que viven en los territorios atacameños y tenías el mapa del mundo y Europa, ¿no? Como, bueno, China. Pero cómo ese intento de globalizar el mundo en el fondo está colapsando por distintas partes y cómo esta conversación está generando también la posibilidad de pensar en otro tipo de, no quiero decir mapas, pero ¿no? En otro tipo de conexiones también para pensar las relaciones que existen entre lo local y los mundos que viven más allá del territorio Pachamama, digamos. Pero Anita, ¿quieres tú agregar algo o resonar con lo que se está conversando? Bueno, agregar, porque en realidad la Jimé y el Cristian lo graficaron bien. Pero yo creo que ahí también tiene que ver un poco en esta correlación de intereses económicos, la verdad que dan cuenta de cierta forma que está cambiando para identificar estos elementos donde existen estos temas, la licencia social, que se da desde las comunidades indígenas, en realidad no están dando cuenta, no están al día en realidad, están atrasados, llegaron atrasados a esos elementos. El, este primer mundo o este mundo neoliberal, la verdad, está en deuda y no es capaz de ponerse al día en las gestiones y las acciones que se deben hacer para impedir que se desequilibren los espacios donde están interviniendo. Y es súper importante que también el mundo académico y desde las personas que hacen análisis crítico, en este caso hay otras personas en las comunidades indígenas y otras personas también en el mundo que no es indígena que hacen estos análisis críticos, tengan la suficiente, digamos, incidencia en esos análisis, porque efectivamente pareciera que cuando se habla de sustentabilidad, que es un término súper manoseado, en realidad eso da respuestas al problema que tenemos actualmente, pero no da respuesta al problema que tenemos actualmente desde esta crisis del capitalismo, hablando ya en el término más clásico. Efectivamente, yo creo que ahí hay que ponerle, quizás ser mucho más crítico y ponerle el acento en esta extemporaneidad de las adaptaciones del modelo hacia las crisis de los lugares, de las localidades. Se habla mucho de este como análisis global y esta estrategia para sopesarlo y actualmente, volviendo al tema del litio, estas empresas tienen una serie de componentes que cada día son mejores, que les piden más requisitos, que son más la segunda, la cuarta, la quinta licencia social, y efectivamente quizás lo que está pasando es que hay que ir mucho más allá y decir que esas adaptaciones que creó el modelo no están sirviendo, no son eficientes ni reales. Sí, es potente escuchar lo que dice que el neoliberalismo está en deuda, ¿no? Como la idea, y eso lo quería asociar, y estará siempre en deuda, y lo quería asociar a lo que decía Rudecindo también sobre la necesidad, antes que nada, no lo dijiste así, Rudecindo, pero la necesidad primordial de reconocer la herida que este sistema globalizante, capitalista, como quiera llamarse, ha provocado en los territorios históricamente a través de la invisibilización de los propios territorios, ¿no? Y a través de la extracción de lo que para ellos es valor. Entonces pensaba en esto, ¿no? El eslogan fuerte que surgió en las calles de Chile hace 2 años era: lo que nos une es la herida. Y cómo el territorio chileno se está rehaciendo a partir de esa convicción, ¿no? De esa realización.
Bueno, esto parece que suenan un poco como palabras al cierre porque ya son las 6:30 acá en Holanda, 2:30 en Chile. Marina, ¿qué Eh, piensas? Abrir el micrófono por si Ana, Jime o Rudecindo quieren agregar algo más antes de despedirnos y nuevamente disculparnos por los problemas técnicos y por eso nos excedimos un poco más, pero valió la pena. Entonces dejo el micrófono abierto por si alguna de ustedes dos o Rudecindo quieren agregar algo. Bueno, no, yo simplemente despedirme, reiterar los agradecimientos y con respecto a las preguntas que han hecho algunas personas, ¿cómo cambiamos? O cómo, cómo hacemos un mundo mejor? Yo creo que eso queda como a conciencia de cada persona nomás, porque creo que ya se ha difundido mucho, hemos hablado mucho desde todas las partes del mundo, y creo que uno va armando sus herramientas, y yo creo que uno tiene que ser perceptivo en sus propias herramientas, en cómo vamos trabajando, y siempre digo desde los más pequeños, ¿verdad? Porque los pequeños son esponjitas y eso yo lo he notado con mi hijo, él absorbe todo. Así que eso, muchas gracias igual por la invitación y a todos los que nos han estado escuchando y la paciencia que han tenido. Así que nada más que agradecer y desearles éxito a todos, tanto a quienes nos verán como a los que estamos presentes. Gracias. Gracias. Ana. Bueno, también como Jimena, gracias a todos y a todas, y que en realidad podamos reflexionar más seguido sobre estos temas, porque efectivamente el diálogo hace que uno pueda también cambiar las visiones y adecuarlas a lo que efectivamente puede ser la última cita. Eso, muchas gracias a todos. Bueno, lo mismo, agradecer a todas, a todos, en realidad, especialmente a usted, Marina, a Cristóbal, a Anita, a Jimena, que estuvimos reunidos en base a esta conversación y a las personas que estuvieron. Se puede hacer, pues, se puede cambiar, es una lucha constante, es una lucha fuerte contra este sistema, pero hay que hacerlo. Y le mando desde Toconá un abrazo gigante a todas las personas y a seguir luchando y que vivamos en paz y que vivamos bien. Lo merecemos. Gracias. Gracias. Por mi parte, me saldría totalmente del guión porque no tengo palabras para agradecerles la riqueza de las presentaciones y, bueno, haber pasado los inconvenientes técnicos es un detalle, pero el contenido de lo que se habló, la potencia, la fuerza de las ideas que se compartieron y también, como decía Ana, la idea de estos diálogos es enriquecernos y aprender y reflexionar y dudar y volver una misma, ¿no? en las propias ideas o preconcebidas y poder volver a pensar y a pensarse en relación a otras y a otros. Así que les agradezco infinitamente y espero verlas y verlo y abrazarlos pronto. Cristóbal, ¿querés decir algo? Nada, gracias. Yo creo que lo que nos pasa a menudo con estas conversaciones es que esto recién comienza, ¿no? Es como encender un fueguito, encender una llama de la conversación y yo seguiría aquí conversando por otro par de horas y espero poder hacerlo por allá prontamente y nada, agradecer también a las instituciones que apoyan estos diálogos, a nuestro proyecto de investigación, ERC, Mundos de Litio, que hoy día ya sabemos que tenemos que cambiarle el nombre, que es parte de la tarea, pero no deja de ser curioso que, bueno, los fondos también llegan a partir de estas hegemonías, ¿no? Y en Chile agradecer al CIR, al CIGIDEN y al Instituto de Antropología de la Universidad Católica del Norte. Eso, y a todos ustedes, Rudecindo, Ana María, Jimena, gracias por avivar la esperanza, diría yo, de que tan dolorosos los temas sobre los cuales estamos conversando y al mismo tiempo tan esperanzadores. Así que Gracias. me quedo con esa sensación doble. Y también muchísimas gracias, Milena, como siempre, y a todos los que estuvieron
y todas del otro lado que siguen llegando mensajes y saludos y agradecimientos por muchas vías. Recuerden que esto va a quedar en YouTube y va a ser subtitulado luego, así que también siempre podemos volver a mirarlo. Muchas gracias por todo.